El tema de esta mañana nos habla de nuestro Consolador. Y ustedes escucharon recién la lectura bíblica, la voy a leer nuevamente, que se encuentra allí en Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, ustedes son testigos, como todo el mundo lo es, de los acontecimientos actuales que están padeciendo los distintos países con esta pandemia. Y también ustedes pueden ver lo que está sucediendo en la mente de muchas personas, cómo moralmente se han deteriorado. Ustedes también han visto cómo está respondiendo la naturaleza con volcanes que no estaban activos por muchos años, los vientos, las inundaciones y muchas cosas más que ustedes ya conocen y que lo pueden ver en la noticia. Así que hay una incertidumbre en las personas, hay miedo y hay personas que están sufriendo en estos momentos. Y hay un concepto equivocado en algunas personas, incluso hermanos de iglesia, que dicen, bueno, si a esta persona le está pasando tal cosa, es porque esa persona está lejos de Dios, porque esa persona lleva doble vida, tiene una vida de pecado. Bueno, yo me he enterado, y no sé si ustedes también, que en muchos lugares han muerto adventistas con el coronavirus. En Chiapas, dice que hasta el pastor, muchos miembros de la iglesia, Chiapas, México, miembros de la iglesia y el pastor murieron por coronavirus. ¿Será que esta gente estaba llevando una vida dudosa? Bueno, para entender este punto, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Y vamos a poner algunos ejemplos. No le voy a pedir que lo lea por ahora, el versículo, pero más o menos, ¿qué conocen ustedes del profeta Isaías? ¿Cómo falleció? ¿Cómo murió el profeta Isaías? Fue cortado, fue aserrado, lo aserraron. El apóstol Pedro, ¿cómo murió? Crucificado boca abajo. Y él pidió que fuera boca abajo porque no quería morir crucificado como el maestro, como Cristo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? O el discípulo amado, Juan el discípulo amado, lo introdujeron en un recipiente con aceite caliente, como no murió, lo desterraron a la isla de Patmos. Y con Juan el Bautista, ¿sabe lo que dijo Cristo de Juan el Bautista? Eso está en Lucas 7:28. El Señor, esto es palabra de Cristo, dijo así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero como si era el más grande de los profetas, él fue encarcelado. Y cuando lo sacaron de la cárcel, fue para cortarle la cabeza. ¿Será que Juan el Bautista tenía doble vida? ¿Estaba haciendo algo malo? Bueno, entonces nosotros, como no estamos sufriendo esos padecimientos, esas tribulaciones que han padecido esta gente, nosotros pensamos que somos buenos, porque a nosotros nos pasa algo así, una gripecita, una cosita así, más nada. Entonces nosotros somos buenos porque no nos pasa una tragedia como la que hemos mencionado aquí.
pecadores, transgredimos la ley de Dios. Pero hay una diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia. Vaya la redundancia. Que nosotros somos pecadores arrepentidos y limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso hace la diferencia. Pero seguimos siendo pecadores. La palabra de Dios dice que el único bueno, ¿quién es? Dios, uno. Ahí cuando el joven rico le preguntó a Cristo, maestro, bueno. Y Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Así que hay un Dios. Y ese Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para librarnos de los pecados. Por eso nosotros tenemos que estar centrados, tenemos que tener la vista fija en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero el versículo sigue diciendo, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué pasó con Cristo? Sufrió. Eso se encuentra en Hebreos 12:12. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la deshonra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que Cristo, el único bueno, sin pecado, vino a este mundo y vino a sufrir. ¿Ven? Entonces, Él nos advierte que mientras nosotros vivamos en este mundo, vamos a sufrir, vamos a padecer aflicciones. Y lo que nosotros debemos entender es que nuestras aflicciones no tienen nada que ver con nuestra consagración, no tiene nada que ver con nuestra condición espiritual. Y ustedes lo ven en la vida diaria. Una persona que hace lo malo, le va mejor. Y mucha gente dice, mire, aquel roba, mata, engaña, miente, y mira qué bien que le va. ¿Ven? Y nosotros que vamos a la iglesia, que buscamos de Dios, tenemos una cantidad de dificultades, nos echan del trabajo, nos retiran de la familia. No. Mire, mientras nosotros vivamos en un mundo donde existe el pecado, vamos a padecer distintos tipos de aflicciones. Lo que debe quedar claro es que las aflicciones que nosotros podamos padecer en este mundo no guarda una relación directa con nuestra condición espiritual ni con nuestra consagración. Eso debe quedar claro. En este mundo vamos a tener dificultades, y más ahora que ustedes saben que la muerte nos acecha. A la vuelta de la esquina, ahí está la muerte, está este virus, diezmando a la población mundial, porque no es solamente aquí, sino en todos los países. Y eso trae a su vez falta de trabajo, escasez, hambre, trae una serie de problemas. Pero eso no tiene que ver con la condición espiritual de la persona. Obviamente, cuando la persona busca de Dios, tiene la esperanza que Dios lo salvará. Si no lo salva en esta vida, lo salvará en la otra. Porque Dios ha prometido que todo aquel que crea en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y si la persona muere, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero entonces existe siempre esa duda, esa pregunta. ¿Cómo es que una persona que se consagra a Dios comienza a padecer dificultades en la vida? Y muchos se dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Han escuchado que la gente se pregunta, ¿y por qué esto me pasa a mí?
correcta. La respuesta correcta es: ¿para qué me pasa esto a mí? No por qué, sino ¿para qué me pasa esto a mí? Entonces, para entender y responder a esta pregunta, ¿para qué me pasa esto a mí? Vamos a ir, ahí sí los invito a que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 1 y vamos a leer del 3 al 11, pero no lo vamos a leer de recorrido, lo vamos a leer por parte y vamos a entender el para qué. Qué hermoso que empieza ese capítulo 1, del versículo 3 al 11 de 2 de Corintios. Mire cómo empieza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí viene el primer para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que cuando usted es una persona cristiana que ama a Dios, que ama a Cristo, que sigue los mandamientos de Dios y padece aflicción, usted va a encontrar consolación en Dios, fortaleza espiritual en Dios. Y cuando usted encuentra esa fortaleza, esa consolación en Dios, usted está capacitado y capacitada para llevarle consolación a otra persona. Así como usted fue consolado por Dios, ahora usted consuela a otra persona. Así que ahí tenemos una primera respuesta. ¿Y de qué manera el Señor actúa? ¿De qué manera el Señor obra en la consolación? Mediante el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Él dice en Juan 14, del 16 al 18, Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos. Paracletos significa consolador. Así que si dice que es otro, debe estar dando a entender que antes había uno, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero como el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, entonces Él manda otro consolador, y ese consolador, lo dice aquí, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad, dice allí, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Señor no nos deja huérfanos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él no nos deja huérfanos. Él nos manda el Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, para asistirnos, y entonces te capacitas. Y al estar capacitado, tú puedes consolar a aquella persona que encuentras en aflicción. Así que ahí tenemos un primer paro. Si alguien está experimentando a cualquier clase de tribulación en estos momentos, aquí o allá, lo que están viendo en las redes sociales, y está buscando consuelo en Dios, entonces va a poder entender a la persona que está en aflicción. A ver si me explico en este punto. Si alguien, por ejemplo, perdió un familiar, un hijo, o el padre con esto de coronavirus, esa persona encuentra consuelo en Dios, pero también está capacitado para consolar a otra persona que perdió un hijo o perdió uno de sus padres. Es el más indicado, porque él lo experimentó en carne propia, pero así como
tenía aflicción, recibió la aflicción de perder a ese familiar, también recibió la consolación de Dios. Porque sabe que hay una esperanza, la esperanza del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros es problema la muerte, pero para el Señor no. Porque en el día postrero Él va a resucitar y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice allí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Vamos a seguir buscando paras. Así que Dios permite muchas veces la tribulación, que nosotros pasemos por la tribulación, y la utiliza como una forma para perfeccionar el carácter del creyente. Porque mire, es muy fácil ser cristiano cuando todo nos va bien. Tenemos dinero, tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos un buen sueldo, tenemos una cuenta en el banco, todo va bien. Es fácil ser cristiano. Pero no es fácil ser cristiano cuando el banco te quita la casa, perdiste el trabajo, tu familia te echa porque tú guardas el sábado. ¿Ves? Ahí no es fácil. Entonces a veces el Señor permite que nosotros pasemos por ciertas aflicciones para probar nuestra fe, para cambiar nuestro carácter, para que seamos realmente cristianos genuinos, que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Así que ahí tenemos un segundo para. Hay dos versículos muy lindos, uno en Primera de Pedro 4:13, sin salirnos de Segunda de Corintios, de Segunda de Corintios capítulo 1, sin salirse de ahí. Por ejemplo, en Primera de Pedro 4:13 dice el apóstol Pedro, habla de estar gozosos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Interesante, que cuando uno está en Cristo y está padeciendo dificultades, tú formas parte de los padecimientos que Cristo padeció aquí por ti y por mí. Eso es un privilegio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, prueba y esperanza. Claro que sí, porque nosotros tenemos la esperanza que el Señor un día le va a poner punto final a este mundo y Él nos va a llevar a vivir con Él por toda la eternidad en un mundo nuevo donde abunda la paz, la justicia, el amor, la armonía completa y total por toda la eternidad. ¿No vamos a tener nosotros esperanza? Claro que sí. Entonces nos gloriamos con los padecimientos que pasamos en este mundo. Vamos con otro párrafo. Y ahí vamos a leer el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 1. Dice así, pero si somos atribulados, mire lo que dice después, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecimos. Así que el para qué es también para consolación y para salvación. La salvación del ser humano es necesario aprender y confiar plenamente en Cristo Jesús. Y esta confianza, esta seguridad, esa fe en el Señor es fundamental en todo cristiano. Así que nosotros debemos experimentar un sentimiento de seguridad. Y ese sentimiento de seguridad no es en nosotros, es en el Señor. Que Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que nosotros estamos en las manos del Señor. Si tenemos dificultades, el Señor es el que se va a encargar de resolver esas dificultades. Si nos sorprende la muerte,
no es problema. Él es la resurrección y la vida, y en el día postrero Él levantará a los muertos primeros, ¿verdad? Y luego los vivos son transformados. Vamos a seguir avanzando. Aquí hay otro para que los sinceros y verdaderos creyentes se unan. Escuche bien, el otro para que los sinceros y verdaderos creyentes se unan con quienes están padeciendo alguna tribulación en un compañerismo de sufrimiento y consolación. Y eso lo dice el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 1. Dice así: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Ve? Entonces, si usted está afligido y le está pasando algo, los hermanos van a entablar un compañerismo con usted para consolarlo. Pero una vez que usted está consolado, usted puede unirse con otra persona en compañerismo para consolar a esa otra persona y hacer una amistad. Viene alguien a la iglesia, tiene necesidad, perdió el trabajo, no sabe cómo pagar la renta, no tiene para comer. Entonces la iglesia se une en compañerismo con esa persona y le ayuda en la medida que puede. Eso es lo que está diciendo que está allí en el versículo 7 de 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer otro, el versículo 9 y 10 es tremendo, porque es fundamental. Allí dice: para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Uno tiende a confiar en la fuerza de uno, en el conocimiento de uno, en la sabiduría que uno tiene. No, eso es relativo. En quien debemos confiar es en Dios. Y ese Dios que resucita a los muertos, dice allí, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Todos tenemos esa tendencia. Todo ser humano tenemos esa tendencia de confiar en nosotros mismos, y es muy difícil a veces quitarse esa confianza, pero Dios por eso permite a veces que pasemos alguna tribulación, para que esa confianza en nosotros mismos, yo lo puedo, yo lo hago, yo tengo fuerza, ningún problema, yo lo resuelvo. Entonces Dios permite que venga la aflicción para que la confianza no la pongas en ti, sino en Dios. Y dobles rodillas para pedir solución a la aflicción que tú estás pasando. ¿Ves? Entonces, esa aflicción el Señor la utiliza para tu salvación, como lo decía aquí, para mejorar tu carácter, para que confíes más en el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos una constante dependencia del Señor. Y en los momentos difíciles, si nosotros tenemos dependencia del Señor y recurrimos al Señor, vamos sí a sentirnos fortalecidos para la próxima aflicción, porque ya salimos de una, confiamos en el Señor, y el Señor nos sacó de esa situación. ¿Ves? Y entonces nosotros podemos estar firmes cuando viene una tribulación futura, por nuestra confianza en Dios. Otro punto más, el último porque ya estamos llegando al versículo 11 de 2 de Corintios, y era del 3 al 11. Para desarrollar un espíritu de oración y agradecimiento a Dios, el Señor desea que la familia de la fe se mantenga unida constantemente en la oración, para interceder ante el trono de la gracia por quienes están padeciendo algún problema, alguna aflicción, reconociendo y agradeciendo siempre a Dios que Dios tiene el control de todo.
de todo lo que pasa en este mundo y también de todo lo que pasa en tu vida. El Señor tiene el control. Así que las palabras de consuelo, compasión, palabras de apoyo, acompañados con la oración intercesora, proporciona fortaleza espiritual a la persona por la cual están orando. Y el versículo 11 dice así: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas, aquí no habla de una que va a orar por la otra, acá dice muchas personas, es decir, toda la iglesia, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Yo no sé si tú estás pasando en este momento alguna aflicción, de los que están aquí o de los que están viéndonos a través de las redes sociales. Yo no sé. Lo que tú debes sí saber es que si tú estás en Cristo, Dios está a tu lado. Y Dios ha enviado el más amoroso y sublime consolador para ti. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Tú tienes que tener plena confianza de que eso es así. Y además, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se encarnó, se hizo hombre y padeció las mismas dificultades que nosotros estamos padeciendo ahora, y Él entonces nos conoce bien a nosotros. ¿Ves? Por eso Él nos mandó el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, yo quiero que quede claro los distintos para. No es por qué me pasa a mí, sino para qué me pasa a mí. Entonces, para entender ese para, es que las tribulaciones no están relacionadas con la espiritualidad o la consagración de la persona. La persona puede ser consagrada o no puede ser consagrada. Mientras estemos viviendo en este mundo, vamos a padecer distintos tipos de aflicciones. No por el nivel tuyo de espiritualidad, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Eso debe quedar bien claro. La tribulación no es porque tú te alejaste o de Dios o Dios se alejó de ti. Nada de eso tienes que pensar. Ahora, Dios quiere que tú te acerques cada vez más a Dios. La tribulación de Dios está siempre a tu lado. O sea, Dios está siempre a tu lado en la tribulación para consolarte. Y Él lo hace a través del Espíritu Santo, porque cuando ascendió a los cielos, mandó al Espíritu Santo para consolarnos, con otra consolación, para guiarnos. Y de la misma manera que tú has sido consolado por Dios, porque tú eres creyente, tú lees la Biblia, escuchas paz, sientes paz y tranquilidad en las palabras del Señor, en las promesas del Señor, entonces para que tú consueles a otra persona que está en la aflicción. Ese es el para. Dios permite la tribulación y sufrimiento para fortalecer tu carácter, para cambiar tu carácter, para que tú dependas de Dios, más de Dios. La tribulación opera para el beneficio de nuestra consolación y salvación. Eso es otro detalle, es el para, mediante la fe en Cristo. Como verdaderos creyentes debemos unirnos en compañerismo, en el sufrimiento y en la consolación con aquellos que sufren. ¿Ves? Cuando alguien está sufriendo, tú lo invitas, mira, vamos, allá hay un grupito en la iglesia donde podemos orar, poner tu caso en las manos de Dios. Y entonces, eso es lo que Dios quiere. La tribulación es para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Y sobre todo, desarrollar un espíritu de oración intercesora y de agradecimiento con Dios. Allí están respondidas la pregunta: ¿para qué me estoy pasando esta aflicción? ¿Ves? Para que cambie tu carácter
para que te acerque más a Dios y para que el Señor, al acercarte más a Dios, al confiar más en Dios, el Señor te pueda salvar y llevarte a vivir con Él por toda la eternidad. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca en cada uno de ustedes.